Bueno, entonces, vamos a hablar de una cosa que se llama currificación, del inglés currying, eso no tiene traducción al español. Curry es un apellido gringo. Un señor, pero no está Stephen Curry, que es el jugador de los Warriors, ese es su apellido y todo, pero no fue él el que se inventó esto. Pero, no, sin H. Así es Curry, así. Bueno, entonces, un señor de apellido Curry, que no tampoco es familiar de Stephen Curry, se inventó esto que les voy a contar. Y entonces, como él se inventó a hacer esto lo llamaron en inglés hacer currying, currificación. Y yo no tengo cómo traducirlo al español, porque es un apellido Curry, es la Curry, en inglés lo pusieron currying, que tampoco significa nada en inglés más que lo que a Curry se imaginó hacer. Y entonces, ¿cómo lo traducimos? Pues yo no tengo cómo traducirlo. Entonces le puse currificación, pero como para acordarse del nombre de Curry. Pero no es una palabra española, ni es, no es algo que ustedes pudieran decir, ya sé que el nombre me diga algo, no. Entonces, currificación es lo que les voy a decir. ¿Listo? Es parecido a evaluación parcial, o sea, va a ser usado para eso. Entonces, una práctica frecuente en la programación es lo que se llama currificación. Yo les voy a contar qué es, para que ustedes sepan qué es, porque por el nombre no van a saber qué es. Entonces, consiste en ver todas las funciones como funciones de un solo argumento. O sea, no existen funciones sino de un solo argumento. No hay demás. Pero ¿cómo así? La vida real no, la suma es de dos. ¿Cómo me va a obligar a verlo de uno? Entonces lo que le dicen, se puede. Miremoslo matemáticamente. Entonces, matemáticamente, primero, recordar, uno escribe B a la A en matemáticas para denotar las funciones que van de A en B. Eso es notación matemática. Un conjunto B elevado a un conjunto A es el conjunto de las funciones que van de A en B. Entonces, B a la A es el conjunto de las funciones que reciben un elemento de A y devuelven un elemento de B. ¿Listo? Bien, ahora, sea F una función de dos argumentos en uno, como la suma. Entonces, ¿cómo la puedo ver como una función, como funciones de un solo argumento, que me están diciendo que no hay funciones sino de un argumento? Entonces, miren lo que van a hacer. Entonces, es una función que, dada una pareja AB, devuelve algo en C. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a definir una función de un solo argumento que sale de A y devuelve una en este conjunto, que es uno solo, pero es el conjunto de funciones que van de B en C, por eso puse esta. O sea, una función que recibe A y devuelve una función de B en C. Entonces, por ejemplo, esa función fc recibe A y devuelve una función. Llamémosla G sub A. G sub A es una función que va de B en C. Y que no es cualquier función, es una función que cuando la evalúo en B, me tiene que devolver esta original evaluada en A y en B. ¿Sí? Solo que quiero quitarme esa función porque quiero solo funciones de un argumento. Entonces, con estas dos, con FC, yo ya me quité ese problema. Porque FC devuelve una función de un argumento. Una función que recibe B y devuelve C. O sea, con eso codifiqué la idea de funciones de dos argumentos. ¿Por qué? Porque calcular f de AB ahora, escoger f de C, evaluarla en A, un solo argumento, y coger su resultado y evaluarlo en B, un solo argumento. Entonces, algo que tenía que hacerlo con dos argumentos se volvió con funciones de un solo argumento. O sea, ahora, ¿qué es FC? FC ahora no solamente permite calcular F. F me permite calcular muchas otras funciones porque FC de A da una función. FC de B da otra función. FC de Z da otra función. O sea, FC es ahora un generador de funciones. Entonces, a ese proceso de coger una función de dos argumentos, o de tres, o de cuatro, y volverla solo de uno, de uno, de uno, se llama currificar. Y currificar es muy fácil, vengan, les muestro. Pero vengan, se los muestro aquí en IntelliJ.
Cansa. El segundo suspiro. Entonces, eso. Entonces, miren mi función sumar. Vamos a hacer el ejercicio que está aquí. Un segundo. Entonces, vamos a hacerlo aquí abajo. Voy a definir la función suma currificada que recibe a un entero y devuelve una función no miren arriba. Suma C, recibe un entero y devuelve una función que recibe enteros y devuelve enteros. Entonces, hasta ahí la estoy definiendo. Y ahora tengo que decir cuál es su cuerpo. ¿Sí? Entonces, su cuerpo va a ser, voy a devolver la función. Entonces, tengo que volver, pues, su cuerpo va a ser una función, voy a devolver una función anónima. Voy a crear una función anónima que recibe Y, aunque lo voy a llamar B, entero, y devuelve A más B. Eso es todo lo que es esa función. O sea, recibe un valor entero y devuelve esta función. Ahí está. Entonces, ¿qué es suma C de 5? Pues devuelve una función. Y suma C de 8, pues devuelve otra función. Son diferentes símiles. Suma C de 5, la evalúo en 7, ¿y cuánto debe devolver? La suma de quién con quién. ¿De quién con quién? O sea, ¿cuánto debe dar? Bien, 2. Y si hago suma C de 5, pero lo aplico en 15, ¿cuánto debe dar? Muy bien. O sea que, ¿qué hice mal ahí? Ah, qué bruto yo, por Dios. 20, listo. Entonces, pero la otra que era suma C de 8, ¿verdad? Esa suma C de 8, si le hago en 5, ¿cuánto da? Bien, muy bien, ya entendieron cómo es el asunto. Pero si le hago suma C de 8, ¿qué da eso? ¿Qué da? Una función. ¿Sí? Ah, no, porque el cuerpo no está ahí. Pero ¿cuál función dio? La función anónima, porque la función que reciba lo que reciba, le suma a, que en ese caso era 8, le suma lo que entre a 8. Es la función que suma 8. O sea, definamos, suma 8 es igual a suma C de 8. Y le aseguro, suma 8 de 5 da 13, suma 8 de 10 da 18. O sea, lo que devolvió eso fue la función que suma 8 a cualquier cosa que le entre. O sea, devolvió una función que lo que le entre le suma 8 y devuelve eso. ¿Sí? Bien, entonces, otra manera de escribir lo mismo, que es lo que llaman currificar, es la siguiente. Mi función voy a llamar suma 3, otra vez, no porque va a sumar 3, sino porque es la tercera versión 3. Voy a poner así, suma versión 3. ¿Cierto? Recibe A, que es un entero. Y recibe B, que es un entero, pero fíjese que no lo puse en el mismo paréntesis, lo puse en un paréntesis diferente. ¿Sí? Y lo que hace es
A más B. Entonces tengo mi suma versión 3. ¿Qué es lo bueno de escribirla así y no en un solo paréntesis todos los parámetros? Que ahora esta suma versión 3 la puedo evaluar en 2. La puedo evaluar en 2 y decir que en el resto no la evalúo. Y me da la función que suma 2. O sea, si yo digo def S2 igual a esto de aquí arriba, entonces cuando yo haga S2 de 5, me va a dar la que suma 2. Y si yo le digo S2 de 8, me va a dar... O sea, definiendo la función de esta manera, puedo hacer como aplicaciones parciales, que es lo que estaba hablando Cristian. Puedo aplicarla solo hasta aquí, sin aplicarla a esta porque todavía no tengo ese valor. Y eso me da una función. ¿Sí? Y si es de 3 o del número de argumentos que sea, defina f de A1 de tipo entero, A2 de tipo entero, no tienen que ser enteros, A3 de tipo doble, A4 de tipo lista de enteros, todos mis argumentos, solo que en lugar de ponerlos uno a uno en un solo parámetro, los pongo sueltos y digo que eso da algo. ¿Qué le pongo a dar eso? Sí, pues la más fácil sería decir que, pero es que si no los utilizo, no quiero, voy a poner a dar eso. Ay, aquí quedó mal. Eso, alguna cosa así, vamos a hacer, vamos a devolver A4 concatenado con la lista que tiene A1, A2 y A3. Listo, ahí quedó definida la función. Entonces, claro, si yo le hago f de, no sé, 2, 3, 1.5 y la lista vacía, digamos. Pues eso debería ser, haces, ¿no? Pero si yo solo tengo un pedacito, tengo f de 2 y no tengo el resto, bueno, aquí va a decir que le faltan argumentos. Entonces tengo f de 2 y no tengo el resto. Pero en este replay, en general con el programa debería poder decir f de 2 nomás. Bueno, entonces me faltó uno. Bueno, ¿cómo será? ¿Será que lo pongo así? Muestra a ver. Bueno, debería funcionar de alguna manera. Es que no recuerdo la sintaxis del asunto. La cosa es que uno puede usar solo poquito, 1, 2, 3 argumentos y entonces lo que le queda le vuelve la función con el resto. Esa es la idea de currificar. Y lo vamos a tratar de mirar un poquito rápido aquí en... no, eso no me interesa. Entonces, cuando yo escribo que suma 4, recibe una función, cierro, y recibe un parámetro props, cierro, y recibe una A y B enteros, aquí ya puse 2, y devuelve un entero, ¿de qué tipo es esa función?
Entonces es una función que recibe esto y devuelve una función que recibe de esto y devuelve una función que recibe de esto, parejas de enteros, y devuelve un entero. Ese es el tipo de las funciones. Así son los tipos de las funciones. Los tipos de las funciones se asocian a derecha. Es decir, si alguien me escribe que el tipo de mi función es este, me está escribiendo es que el tipo de su función es este. Y no es lo mismo que el otro. O sea, cuando alguien no pone paréntesis, la asociatividad es hacia la derecha. ¿Listo? ¿Qué quiero? Uy, a ver, crezca un poquito. Listo. Bueno, entonces lo último es un ejemplo. Voy a detener la grabación, la voy a grabar antes de... Antes de ver